Gracias, señora presidenta. Bueno, presentamos una iniciativa en la que, de forma muy medida, hemos utilizado unas palabras que hemos pensado que podían hacer sentirse cómodos a todos los grupos parlamentarios para que pueda salir adelante como un gesto no para nada. De hecho, en el texto que se somete a votación así queda claro, no de un tirón de orejas al Gobierno, que podríamos hacerlo, sino de impulso al Gobierno y de decirle la posición de estas Cortes, de este Parlamento, en cuanto a un tema que nos parece especialmente sensible y complejo, que creemos que no lo ha gestionado convenientemente y que debería tener una mayor sensibilidad ante un asunto de esta envergadura. Por poner antecedentes, en nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 7, se habla de que una ley de Cortes establecerá las zonas de uso predominante de dichas lenguas y modalidades propias de Aragón. Sin más. En la Ley 3/2013, conocida coloquialmente como Ley de Lenguas, en su artículo 5 habla de la existencia de una zona en el área pirenaica y prepirenaica y de otra zona en el área oriental, refiriéndose a que son las dos zonas en las que se utilizan de forma predominante sendas lenguas aragonesas con sus diversas modalidades. En el artículo 6, acerca de la declaración de estas zonas, se establece que el Gobierno de Aragón, oídos, y subrayo, oídos, los ayuntamientos afectados, declararán las zonas y municipios a las que se refiere el artículo 5. Claro, esto de oídos, pues depende de la voluntad que uno tenga, pues oye o no oye, escucha o no escucha, quiere escuchar o no quiere escuchar. Entonces, bueno, pues hay muchas formas de entender este término tal como está redactado en la ley. Es verdad, y cabe destacar la complejidad de este asunto. Ha sido un asunto especialmente complejo. Complejo fundamentalmente por la denominación de una de las lenguas. Y quien niegue esto es que no quiere decir la verdad. Este ha sido un tema complejo. Y eso se evidencia, por ejemplo, en el propio Estatuto de Autonomía, en el que no se denominaron las lenguas aragonesas. ¿Se le olvidó a alguien o qué? Indudablemente no. No se pusieron las denominaciones porque no había un acuerdo mayoritario. O a lo mejor sí mayoritario, pero desde luego no cuasi unánime. Hubo un grupo que no estuvo de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, quiero recordar, que fue Chunta Aragonesista en aquel entonces, y, entre otras cosas, esta era una de las razones fundamentales, el hecho de que no se fuese más ambicioso en este artículo 7 del Estatuto referido a las lenguas y que no se denominasen. Muestra de la complejidad de este asunto, como digo, es el Estatuto de Autonomía y es también, no nos engañemos, los diferentes intentos o conatos que ha habido de legislar. Las leyes aprobadas con el apoyo solo de la mitad y poco más de estas Cortes y con el rechazo frontal de la otra casi mitad. El hecho de que se haya cambiado la legislación con un cambio de gobierno, que no se haya desarrollado y cumplido la ley y en lo que se ha hecho parcialmente y con gran retraso. Muestra también de la complejidad de este asunto. Y, desde luego, con el manifiesto desacuerdo social que existe al respecto y que nadie podrá negar. Por tanto, asumimos que es un asunto complejo, polémico y de gran sensibilidad, en el que tenemos que decir, y esto nos pesa especialmente, que este Gobierno ha tenido algunos gestos bastante feos en este sentido, porque ha tratado de hacer cosas sin que se notara mucho. No ha tenido la valentía y la honradez de tratar los asuntos como tenía que tratarlos. Ha intentado pasar desapercibido y no hacer mucho ruido para cambiar, modificar algunas cuestiones y que no se levantara mucha polémica. ¿Sí o no? Para empezar, ustedes no han tenido la gallardía de traer aquí la modificación de la Ley de Lenguas, que ustedes prometieron. Se quedaron muy tranquilos porque, en un ejercicio éticamente deplorable, reglamentariamente me pueden decir ustedes lo que quieran, pero éticamente yo no creo que esté bien que a través de la Ley de Medidas Fiscales se cambie la Ley de Patrimonio y osen interpretar lo que quiere decir el Estatuto de Autonomía, nada más y nada menos. O sea, interpretan lo que el Estatuto de Autonomía no dijo, porque si hubiera dicho, no se habría aprobado el Estatuto de Autonomía. Eso me dirán lo que quieran, pero no es jugar con las cartas encima de la mesa. Es
jugar a engañar. Bueno, mediante la orden del 11 de julio de 2017, con bastante retraso, muestra otra vez de la complejidad, el Gobierno de Aragón ordena el inicio del procedimiento para la elaboración de los decretos del Gobierno por los que se determinan las zonas y municipios de utilización histórica predominante del, entre comillas, aragonés y del catalán de Aragón. Más de 8 meses después de iniciar este procedimiento, con fecha 26 de marzo, se resuelve por parte de la Dirección General de Política Lingüística dar audiencia a los ayuntamientos que consideran afectados por un plazo de 15 días. Se envía una carta firmada con la Semana Santa de por medio. Yo ya sé que me van a decir que los días de Semana Santa no cuentan, ya lo sé, pero da igual. ¿Ustedes creen que el espíritu del legislador en un tema tan complejo, cuando se decía oídos los ayuntamientos, podía ser que se enviase una carta diciendo en 15 días, si usted quiere algo me lo diga y si no, nos damos por oídos? ¿Se dan ustedes por oídos? Pues yo creo desde luego que no. Y si lo consideran así, pues bastante mal, porque me parece un gesto bastante feo de no querer saber lo que realmente piensan. Además, en esa resolución hacen mención a documentos de hace más de 20 años, sobre los que ustedes perfectamente saben que hoy no se llegaría a esos acuerdos. Ustedes lo saben y no me vale con que me digan que nosotros entonces dijimos, da igual, pregúntenos lo que pensamos. Y saben que no sería así. Y saben además que utilizan documentos y textos que en su momento no siguieron adelante y no se legisló sobre ese texto por la polémica que suscitó. Otra vez muestra de un asunto complejo. Eso también es jugar a engañar, porque si ustedes les mandan a los ayuntamientos una carta diciéndoles que tal como se dice en el acuerdo de las Cortes del año 96 de no sé cuántos y tal como se dice, bueno, díganles lo que dicen las Cortes hoy, en el 2018. Si quieren, digan lo del 96, pero digan también lo que se dice después. Y luego, por otra parte, en la actual Ley de Lenguas hay una disposición adicional primera que habla de las variedades lingüísticas y dice: el Gobierno de Aragón podrá determinar reglamentariamente el procedimiento para denominar las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en los municipios de utilización histórica predominante, de forma coherente con su gentilicio local o nombre histórico o tradicional. No lo han hecho. No lo han hecho porque no tienen ninguna voluntad. Ya sé que dice podrá, pero si ustedes tuvieran voluntad lo hubieran hecho. Podrá o no podrá. Y ustedes no pueden porque no quieren. No es que no puedan, es que no quieren. Nosotros, desde luego, creemos, y así se redactó en esa ley, esa disposición con la voluntad absoluta de respetar y de escuchar y de conocer la realidad diversa que hay en este sentido. Iniciativa, esta proposición no de ley, para que realmente se escuche a los ayuntamientos, se les dé información, porque no se les ha dado ninguna información. Ha dicho que les han dado 15 días para que se pronuncien, pero no les ha dicho ni qué va a suponer formar parte de la zona de utilización, ni en qué se van a ver afectados, ni qué van a tener que hacer, y, por supuesto, para que también se les escuche, para que puedan proponer cómo quieren denominarse. Gracias. Gracias.